Nos de lleno a descifrar una de las herramientas de diagnóstico más increíbles de la medicina moderna. Nos vamos a sumergir en la física de la resonancia magnética T2 estrella, una técnica que, de verdad, permite a los médicos ver cosas que hasta hace nada eran completamente invisibles. Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, vamos a empezar con un misterio médico. A ver, ante una lesión, una enfermedad neurológica, ¿cómo es posible detectar un sangrado minúsculo del tamaño de la cabeza de un alfiler en un órgano tan complejo y delicado como es el cerebro? Suena a ciencia ficción, ¿a que sí? Pues bueno, la clave de todo esto está en una técnica de imagen muy particular que se conoce como T2 estrella o T2 estrella. Y esta secuencia no solo resuelve el misterio que planteábamos, sino que nos abre una ventana totalmente nueva al interior de nuestro cuerpo. Venga, vamos a meternos en faena. Para poder entender qué es lo que hace tan especial a la T2 estrella, primero tenemos que conocer a su hermana mayor, la secuencia T2, porque esa pequeña estrella que se le añade lo cambia absolutamente todo. A ver, imaginemos la relajación T2 como el estado base, el orden natural de las cosas. Es como si tuviéramos un equipo de natación sincronizada en una piscina que está como un plato, perfectamente en calma. Pues por sí solos, de una forma muy lenta, muy gradual, van a empezar a perder esa sincronía. Es un proceso que ocurre de forma natural, es lento y es algo inherente al propio tejido. Y ahora, boom, entra en juego la T2 estrella. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Esa estrella significa que a ese desfase natural y lento le vamos a sumar un factor externo que lo acelera todo. Volviendo al ejemplo de la piscina, es como si de repente alguien saltara al agua y empezara a crear olas. Los nadadores, claro, pierden la formación muchísimo más rápido. Fijémonos bien en esta comparación, porque es la clave de todo el asunto. La relajación T2, digamos que describe una situación ideal, casi de laboratorio, con un campo magnético perfecto. Pero la T2 estrella, esa es el mundo real, un entorno magnético con sus imperfecciones. Y por eso, este es el punto crucial, el decaimiento en T2 estrella es siempre, pero siempre, más rápido que en T2. De acuerdo, pasemos a ver qué es exactamente lo que crea esas olas en la piscina. O sea, ¿en qué consiste ese factor estrella? Pues todito se reduce a una única palabra: inhomogeneidad. Las inhomogeneidades no son más que imperfecciones, pequeñas, minúsculas fluctuaciones en el campo magnético que actúan como un imán para el desorden y que hacen que los protones pierdan su alineación a una velocidad de vértigo. Y es justo esta increíble sensibilidad a las imperfecciones lo que convierte a la T2 estrella en una herramienta tan potente. Y uno se pregunta, ¿de dónde salen estas perturbaciones? Pues de varios sitios. Por un lado, de la propia máquina de resonancia, que, oye, perfecta nunca es. Pero lo más interesante es que también surgen de nuestro propio cuerpo. La frontera entre el aire y el cerebro, o entre un hueso y un músculo, crea estas distorsiones. Y sobre todo, la presencia de ciertas sustancias. Y aquí esta cita lo conecta todo. Sustancias como el hierro, que encontramos en la sangre cuando se degrada, lo que llamamos hemosiderina, son magnéticamente muy potentes, crean una distorsión local masiva. Y la secuencia T2 estrella es extremadamente sensible a esa distorsión. Podríamos decir que es a la vez su talón de Aquiles y, paradójicamente, su mayor superpoder. Vale, ya tenemos la física. Ahora vamos a lo que de verdad importa. ¿Cómo se traduce toda esta ciencia tan brillante en diagnósticos reales que pueden cambiarle la vida a un paciente? Es que la versatilidad de la T2 estrella es impresionante. Se usa en resonancia funcional para ver nuestro cerebro en plena acción, sirve para medir si hay acumulación de hierro en órganos como el hígado o el corazón, nos ayuda a estudiar el desgaste del cartílago y, por supuesto, su aplicación estrella, hacer visible la sangre y las microhemorragias. Dentro de todo este arsenal diagnóstico hay una técnica que es la reina indiscutible, la SWI. Es, por así decirlo, una versión potenciada de la T2 estrella, diseñada específicamente para amplificar al máximo la señal de la sangre sin oxígeno, los depósitos de hierro o las calcificaciones. El objetivo es hacer que destaquen como nunca. Y esta tabla ilustra a la perfección cómo se lee una imagen T2 estrella. Todas estas cosas, un microsangrado, una calcificación, un depósito de hierro, provocan una distorsión magnética tan fuerte que la señal simplemente desaparece por completo. Para un radiólogo, esto se traduce en un punto negro muy evidente, lo que se llama un vacío de señal. Y así es como, de repente, lo invisible se hace visible. Aquí tenemos la fórmula que lo resume todo. Y tranquilidad, que no hay examen. Lo importante es quedarse con el concepto. Lo que nos dice esta ecuación es que la velocidad a la que se pierde la señal en T2 estrella es la suma de dos cosas, la pérdida de señal natural de T2 más el efecto añadido de esas imperfecciones del campo magnético, que es el término delta B. Es básicamente la matemática que hay detrás de la magia.
Ya llegando al final, creo que queda claro que la T2 estrella no es una secuencia más y ya está. Es toda una revolución que ha derribado los muros de lo que creíamos que era posible ver dentro del cuerpo humano sin tener que recurrir a la cirugía. Entonces, los puntos clave para tener en mente son estos. Primero, T2 estrella es más rápido que T2 siempre. Segundo, su poder reside en su increíble sensibilidad a las imperfecciones magnéticas. Tercero, gracias a eso podemos cazar sustancias como el hierro y la sangre. Y cuarto, esto es absolutamente fundamental para diagnosticar desde microhemorragias en el cerebro hasta problemas de sobrecarga de hierro. Y cerramos con una pregunta de cara al futuro. A ver, esta tecnología ya nos permite ver sangrados del tamaño de un granito de arena en el cerebro. Sabiendo que podemos afinar tanto esta sensibilidad a las propiedades magnéticas de los tejidos, ¿cuál será el próximo secreto que vamos a desvelar, que seremos capaces de visualizar la próxima